Esta parábola de las minas, aquí trae un título que es de la Sociedad Bíblica de México, ¿no? Bueno, de la Sociedad Bíblica. Dice que es la parábola de las minas. La anterior que estudiamos es la parábola de los talentos. Aparentemente son iguales, pero no son iguales porque esta parábola se dijo, dice, antes de que fueran a Jerusalén, ¿no? Y se acuerdan que el discurso escatológico de Mateo 24 dice que después de que vieron el templo en Jerusalén, ellos se acercan y le preguntan acerca de estas cosas del fin de los tiempos, y en ese contexto se da la parábola de los talentos. O sea que una se dijo después de ir a Jerusalén al templo y esta se dijo antes, ¿sí? Entonces, nada más como para que comprendamos que no son dos parábolas iguales, sino son diferentes, pero esta nos habla de nuestro obrar en Dios, pero hacia nosotros mismos. La parábola de los talentos habla lo que hacemos para Dios, y esta parábola nos va a enseñar lo que hacemos con Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo nosotros tenemos que llegar a la semejanza de Cristo, ¿no? Ahora, vamos a ir repasando desde el verso 11 en adelante y vamos a ir viendo fragmento por fragmento esta parábola. Dice, oyendo ellos estas cosas, refiriéndose a que Jesús entró en la casa de Mateo y dijo que la salvación había llegado ahora a su casa. Entonces dice, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaban cerca de Jerusalén. Y noten la última frase, dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Ellos quiénes? Los discípulos, ¿no? Los discípulos pensaban que el reino de Cristo se iba a manifestar inmediatamente. Ahora, ellos siempre en las escrituras tienen el entendimiento de que el Mesías va a llegar a reinar. Tú hablas con cualquier judío ahorita y le preguntas, ¿tú qué piensas del Mesías? Bueno, que el Mesías va a venir a reinar físicamente sobre Israel, sobre Jerusalén, porque es lo que dice las escrituras. Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra, tú las regirás con vara de hierro, ¿no? Luego, pues también habla de un rey glorioso, ¿no? Los salmos, en las profecías del Antiguo Testamento, pero no consideran que dentro de esas escrituras también habla de que primero iba a venir como un siervo sufriente y luego iba a venir como un rey reinante. Ellos esperan al Mesías como el rey reinante, pero nunca se enteraron que primeramente iba a venir como el rey sufriente. Le preguntas, oye, ¿qué piensas de Isaías 53? ¿No? Todos dicen, no, es que ese no es el Mesías que nosotros esperamos. El que ellos esperan es un rey glorioso como David y Salomón, ¿no? Que va a venir a instaurar un reino. Ahora, Jesús no niega el hecho de que sí va a venir ese reino. No niega el hecho de que sí Él va a venir a reinar sobre la tierra. No busquen estos pasajes, pero Lucas 22 dice Jesús a los discípulos, pero a vosotros sois los que habéis permanecido conmigo mis pruebas, yo pues os asigno un reino. Miren cómo Jesús les prometió a los discípulos, por cuanto ustedes me han seguido, yo les voy a asignar a ustedes un reino. Como mi Padre me lo asignó a mí, dice, para que comáis y bebáis a mi mesa, dice, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, esta promesa Dios ya se la dio a los discípulos, ¿no? O sea, nadie de nosotros va a poder pedir, Señor, permíteme sentarme en un trono y juzgar sobre las 12 tribus. Esto fue solamente para los 12. Eso está en Lucas 12, 28 al 30. Luego, adelantito, en Mateo 19, 28, dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ahí está hablando de cuando Cristo venga y se siente en Jerusalén, en el trono de su gloria, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, Jesús sí está diciendo que Él sí se va a venir a sentar físicamente y espiritualmente sobre Israel, y que los que le siguen ahora se van a sentar juntamente con Él en su reino. Entonces, el versículo 11 de la parábola, los discípulos pensaban, dice, que inmediatamente iba a pasar esto, ¿no? Ellos pensaban que ya iba a ser el reino del Mesías, del rey reinante. Pero entonces en ese contexto Jesús les cuenta esta parábola, les dice esta parábola. Ahora recordemos que el reino de los cielos, ¿desde qué tiempo abarca? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Y de hecho un poquito más, pero bueno, ese es el lapso del reino de los cielos. Ahora, en Hechos 1, cuando Jesús va a ascender, dice que ellos le preguntan, en Hechos 1:6 dice, entonces se habían reunido y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo, o sea, en el tiempo de los apóstoles, ¿no? Y Jesús se va y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, ¿no? Que solamente el Padre tiene en su sola potestad.
Está hablando del día de la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, dice, nadie sabe el día y la hora. Solamente el Padre va a saber cuando el último de los gentiles se arrepienta y entonces venga Jesucristo nuevamente a la tierra a instaurar el reino del Padre sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Entonces los discípulos, dice el verso 11, que ellos pensaban que inmediatamente, ¿no? Y entonces Jesús comienza a hablar la parábola de las minas. Vamos a leer lo que dice el verso 12 de la parábola. Dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Miren, siempre que nosotros estudiemos las escrituras, hay que sacar, digamos, fragmentar los versos o las frases. Entonces aquí vamos a fragmentar este verso en varios fragmentos. Dice, un hombre noble. ¿De quién es ese nombre noble que se habla? Es de Jesucristo mismo. Dice, se fue a un país lejano. ¿De qué estará hablando? De la ascensión de Cristo, ¿no? Cuando se fue a la ascensión, habla de la ascensión de Cristo. Dice, pero noten, dice, para recibir un reino. ¿De qué se estará refiriendo ahí? Se está refiriendo de cuando dice Filipenses 2, dice, por cuanto se humilló. Dice, entonces yo también lo voy a exaltar hasta lo sumo y le voy a dar un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo, dice, toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Salmo 110, ¿qué dice el verso 1? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Apocalipsis 5 habla del momento en que Cristo se sienta a la diestra del Padre. Dice que se acercó y tomó el rollo, ¿no? El libro dice, y se le fue dado el dominio, el reino, el poder. Entonces, ¿de qué está hablando este versículo? Dice, se fue a un país lejano, habla de la ascensión de Cristo hasta el tercer cielo, hasta el trono del Padre, para recibir un reino. Pero la última palabra dice, y volver, ¿sí? O sea, está hablando de su segunda venida. Él ya estaba aquí en la tierra, vino a hacer unos negocios que más adelante dice, los negocios de mi padre, dice, es necesario que yo esté haciendo los negocios de mi padre, ¿no? El padre le encomendó unos negocios al hijo, ¿sí? Ahora, versículo 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos. ¿Se acuerdan en otros versículos que hay 10? O sea, en donde hay 10, el número 10, 10 naciones, 10 reyes, 10 vírgenes, 10 reinos. O sea, habla de mucho. ¿Y qué significa el 10? La plenitud, la globalidad de algo, ¿no? Cuando dice llamó a 10 siervos, habla el llamamiento de todos los que van a creer en Cristo y van a ser sus siervos que le van a recibir. Ahora dice siervos suyos. Nosotros somos de Cristo, ¿sí? Ya vimos, cuando nosotros confesamos el nombre de Cristo, nosotros somos siervos automáticamente, somos hijos, pero también siervo porque confesamos a Cristo como nuestro Señor y somos suyos, ¿sí? Ahora dice, les dio 10 minas. Son 10 siervos, les dio 10 minas. O sea que también las 10 minas representan la globalidad o la plenitud de todas las riquezas de Cristo, ¿no? Porque Dios depositó todas sus riquezas en Cristo Jesús y Cristo Jesús nos fue dado a nosotros. Por eso dice Romanos, ¿no? Si Dios nos dio con Cristo todas las cosas, dice, ¿cómo no nos dará pues cualquier cosa, ¿no? De las cosas materiales. O sea, ya tenemos toda la plenitud de Dios en Cristo. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y Cristo en nosotros, dice, que es la esperanza de gloria, ¿no? O sea, toda la gloria de Dios depositada en Cristo y Cristo en nosotros, ¿no? Bueno, dice, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ahora, vean la palabra negociar. O sea que Dios tiene un negocio, ¿no? El negocio se lo entregó al Hijo. Dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre cuando Cristo estaba en la tierra. Pero ahora Cristo se va, les da 10 minas y ahora el negocio se lo encarga a sus siervos, ¿no? Le dice, ahora ustedes negocien entre tanto que voy y vengo. O sea, el Señor que aquí habla es un Señor noble, tiene todas las riquezas, no necesita más, pero ¿qué quiere? Que nosotros esforcemos por Él, ¿no? Él habla de ese negocio que Él quiere que nosotros hagamos ahora junto con Él y para Él. Entonces, noten aquí, dice, llamando a 10 siervos es el llamado que todos hemos recibido para la salvación, ¿no? El llamado que hemos aceptado de la salvación que es por gracia. Pero ahora dice, les dio una mina. Ahora, noten que aquí cuando dice les dio una mina, en Efesios 4, vimos cómo en la parábola de los talentos,
En Efesios 4 habla Pablo, dice que el que también ascendió, dice también es el que descendió, dice hasta las partes más bajas, ¿no? Dice, y subiendo a lo alto, dice, repartió dones a los hombres. Y en ese contexto dice, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Ya vimos que esa es la parte de los talentos, ¿sí? Pero antes de que diga que descendió y ascendió, en Efesios 1 hasta creo que el 8, dice, y nosotros somos parte de su cuerpo, dice, y a todos nos concedió una misma cosa, dice, un mismo espíritu, un mismo Padre, un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Dios, dice, o sea, habla de algo que a todos nos dio en común, ¿sí? Todos hemos recibido la misma salvación eterna, el mismo perdón eterno, todos, absolutamente todos. La misma Biblia, el mismo, bueno, en términos diferentes, pero igual nos dio la misma vida, ¿no? De tiempo, de muchas cosas que nos da. Claro que en eso pues hay diferencias, ¿no? Pero bueno, acá dice que les dio a todos una mina. Entonces, ¿qué quiere decir? Son las cosas que nos fueron dadas por gracia, sin merecerlas, y que no dependen de nuestra capacidad, es algo que Él nos dio porque nos llamó y somos sus siervos. Nos reparte una mina, ¿sí? Ahora, el verso dice negociad. Cuando dice la palabra negociad, la palabra griega es pragmateomai. Bueno, no sé pronunciarla bien, que se me salen los vientos de pronunciar esta palabra. Pragmateomai. Y significa comerciar, intercambiar, potenciar una cosa, dice, con el fin de obtener una ganancia legítima, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios nos da la salvación? Porque Dios ya nos dio la salvación completa, eterna y total, ¿no? O sea, ya no hay más que nosotros podamos hacer por ganarla o merecerla, ¿no? Pero nosotros ya estando en esa salvación completa y eterna, ¿qué dice la Biblia, no? Pedro dice, creced en la salvación. A Timoteo Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, ¿no? O sea, en Filipenses 2 dice que ustedes deben de ahora mantener o esforzarte por esa salvación. No es para ser más salvos, sino es para tener este crecimiento a la estatura del varón perfecto. Porque en esta parábola vamos a ver cómo a veces nosotros decimos, no, pues ya yo soy salvo y yo ya la hice, ¿no? Y no hacemos un esfuerzo de más por obtener una ganancia para el Señor, ¿sí? Entonces, dice el versículo 14, dice, pero sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ahora, vean cómo ya se separa siervos, pero dice conciudadanos, los que estaban, digamos que en el mismo poblado de este hombre noble, ¿no? Dice, no querían que él reinara sobre ellos. Los siervos sí aceptaron su gobierno, su señorío, ¿no? Por eso somos salvos, porque aceptamos su señorío voluntariamente. Ahora, cuando dice que toda rodilla se doble y confiese el nombre de Cristo, va a ser de dos formas, voluntariamente, que nosotros lo hemos hecho voluntariamente, pero también Cristo los va a doblegar de otra forma mediante juicios, y si no entienden por esa parte, en el tribunal, bueno, ellos no van a llegar al tribunal de Cristo, ante el gran trono blanco, ahí se van a tener que arrodillar y reconocerle, y claro, después al lago de fuego, ¿no? Pero, o sea, de dos formas, todos, absolutamente todos se van a doblegar ante Cristo. Pero acá ya aparece unos conciudadanos que no son siervos, ¿sí? Fíjense que cuando dice, pero sus conciudadanos la aborrecían en el verso 14, es lo que dice el Salmo 2. ¿Se acuerdan que dice que todas las naciones del mundo se juntan? Dice, y rompamos sus ligaduras, no queremos saber nada de Dios. Y dice que Dios se ríe desde los cielos, ¿no? Se burla de todos ellos, ¿no? Pero dice que toda en soberbia se reúnen y quieren romper sus ligaduras contra Dios. Ahora, este Salmo 2 ha tenido diferentes cumplimientos. De hecho, desde que se escribe el Salmo, por eso lo escribe, porque él ve esa situación entre las naciones, todos queriendo romper sus ligaduras o tratándose de desligar del Señor, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la sociedad pues se vive algo similar, ¿no? Nadie quiere nada con Dios, todos quieren romper ligaduras con Dios, o sea, ¿qué es eso? Pues, por ejemplo, los 10 mandamientos no nos interesa y queremos hacer nosotros nuestras propias leyes, ¿no? En Hechos 2, Pedro dice, esto lo que hicieron ellos que mataron a Cristo, dice, fue para que se cumpliera lo que dice el Salmo 2, ¿no? De hecho está en Hechos 4:27 dice, porque en verdad de esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y esto dice porque se tenía que cumplir el Salmo 2.
Ahora, verso 15 dice, aconteció que vuelto él, aquí cuando dice aconteció que vuelto él, habla de qué? Del regreso del Señor, de su segunda venida, ¿sí? Ahí cuando dice vuelto él, está hablando de su segunda venida. Dice, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Cuando dice mandó a llamar a aquellos siervos, ¿de qué está hablando? Del arrebatamiento, de la resurrección de los justos, de la primera resurrección, donde Él nos va a llamar a presentar cuentas delante del Señor. Porque ya lo hemos visto, pero ahorita esto tiene mucho que ver con Apocalipsis, porque cuando Cristo descienda, Él va a descender y va a recorrer los cielos. Ya vimos, ¿no? Que Cristo mismo dice, así como el rayo dice que va del este al oeste, así va a ser la venida, no va a ser que cierras los ojos, parpadeas y sales, no está nadie, ¿no? No, dice, Él va a recorrer los cielos, dice, para que nadie te engañe de que Cristo ya vino y no supimos ni cuándo, ¿no? O que anda por allá, en un lado, en otro lado. Entonces aquí dice, regresando Él, mandó a llamar a sus siervos, eso es el arrebatamiento. Ahora, todos los que somos siervos, que hemos aceptado su señorío, nos vamos a presentar ante Él, ante el tribunal de Cristo, ya lo vimos, ¿no? Romanos 14:10 dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, claro, los hermanos, los salvos, los que hemos creído en Cristo Jesús. En Corintios 5:10 también habla lo mismo. Pero este momento es el momento de la segunda venida de Cristo. Dice, después de recibir el reino. O sea, después de Apocalipsis 5, cuando dice que Juan estaba llorando porque no había nadie en los cielos que fuera digno, después de ese fragmento de Apocalipsis 5, es cuando dice, después de recibir el reino. Ese es el momento en que Cristo recibe el reino, Apocalipsis 5, ¿sí? Salmo 110. Ahora, esa parte de cuando Él recibe el reino tiene dos partes. Vean, vamos a ir a Hebreos 10, el versículo 12. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahí habla de su muerte, ¿no? Dice, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Eso qué es? La resurrección y la ascensión de Cristo cuando se sentó a la diestra de Dios. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esa es la segunda parte. O sea, Cristo está ahorita sentado en el trono del Padre, junto a la diestra de Dios, esperando que todos sus enemigos sean sometidos y vengan al estrado de sus pies, ¿sí? Ahí mismo en Hebreos, si se pueden retroceder en el capítulo 2, 7 y 8, por favor, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, noten que todo ya está sujetado bajo los pies de Cristo. Noten esa frase. Todo lo sujetaste bajo sus pies, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. O sea, todo ya está sujeto a los pies de Cristo. Pero sigue diciendo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, aquí cuando dice, todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas, es que efectivamente Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no necesita que alguien le diga, Señor, tú eres mi Rey, para que Él sea más Rey, ¿no? De hecho, nosotros no le adoramos para que Él se sienta más santo, más grande, más poderoso. O sea, no, Él es poderoso y si le adoramos, no lo hace más grande. Y si alguien rehúsa adorarle, no lo hace menos, ¿no? O sea, Dios es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasa? Que Él está esperando que todos nos arrepintamos y procedamos a su reino, o sea, lo aceptamos como nuestro Señor. Pero ¿qué dice esta parábola? Pero habían unos conciudadanos que no querían que Él reinara sobre ellos, ¿no? Es el Salmo 2, ese fragmento, esa parte. Entonces dice, después de recibir el reino, la parábola, perdón. La parábola sigue diciendo ahí en el mismo verso, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Ese de saber qué había hecho cada uno está hablando del tribunal de Cristo. Recuerden que el tribunal de Cristo no es para definir salvación, sino es para ver nosotros qué hemos hecho con la salvación que Él nos dio y con la gracia que Él nos dio, ¿no? La multiforme gracia y la sabiduría de Dios que está depositada dentro de nosotros. Por eso es que Romanos 14 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Para que nosotros recibamos un juicio de Dios. Los juicios no precisamente son malos, puede ser un juicio positivo o un juicio negativo. Lo que es un hecho es que todos al morir, bueno, los que sean arrebatados, ¿no? Pero bueno, todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, ¿no? Ahora,
Dice el verso 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Ven lo que ya habíamos visto también, como en primera de Pedro 4, 10 y 11 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, hay una multiforme gracia de Dios en la cual a todos nos da algo igual, una mina a todos, ¿sí? Y dentro de esa multiforme gracia de Dios, a uno les da algo diferente de acuerdo a la capacidad. Ya vimos que lo que Dios da por capacidad, en eso la recompensa es igual para todos, ¿sí? Lo que ya platicábamos, ejemplos así rápido, ¿no? Por ejemplo, en la semana platicábamos cómo hay gente, por ejemplo, que se convierte, son reggaetoneros y todo el rollo, ¿no? Drogadictos, borrachos y todo. Y de buenas a primeras se convierten y al otro día ya predicaron a 100 millones de personas, porque todos lo siguen, les predican de la salvación de Cristo, ¿no? Claro que es una ordenanza que Dios nos da, todos prediquemos, ¿sí? Pero no se compara, por decir, con una persona, no sé, de 70 años que toda su vida desde joven ha servido al Señor y a lo mejor lo más que ha predicado es a 300 personas en un auditorio, ¿no? Entonces, por eso, en la parábola de los talentos, porque es una gracia que a uno le dio, ¿no? Le dio 100 millones de oídos en las redes sociales o en videos y al otro solamente le dio 300 personas a que lo escuchen. Los dos fueron obedientes y los dos van a tener la misma recompensa, no porque diga Dios, ay, me sorprendiste, lo predicaste a 100 millones de gentes, wow, ¿no? Dios es bien sorprendido. No, eso fue obediencia por una gracia que fue de Dios mismo. A uno le dio un talento, pero Dios no se va a sorprender de él, de decir, entonces te pongo sobre 1000 ciudades, ¿no? ¿Por qué no? Porque esa fue una gracia, un talento que le dio a él en gracia y lo explotó y en obediencia él predicó a toda la gente que tenía, ¿no? Pero alguien que dice, no, hombre, este señor sabe muchísimo la Biblia, toda su vida orando, predicando incansablemente, y lo más que predicó a 1000 personas en un auditorio, este no es menos que el otro, ni el otro es menos en ese aspecto, ¿sí? Porque los dos en obediencia predicaron, solo que a uno le dio la capacidad de abarcar a 100 millones de gentes y al otro 1000, ¿sí? Pero noten que que tiene que ver hacia uno mismo, sí hay una diferencia, porque esta de las minas, en lo que a todos nos fue dado igual, en eso sí va a haber una recompensa que sí va a ser diferente. La parábola de los talentos es lo que nosotros hacemos para el Señor y la parábola de las minas es lo que hacemos con el Señor. La parábola de las minas es como María, ¿no? A los pies de Cristo, escuchándole, deleitándose en su palabra, en su presencia. La parábola de los talentos es como Marta, haciendo un trabajo para él, ¿no? Lo que en gracia Dios le dio, poder cocinar, el dinero, la casa, todo, y a ponerlo a los pies de Cristo otra vez, eso fue su talento, ¿no? Pero entonces, en esta parábola de la mina sí hay una diferencia ante el tribunal de Cristo y tiene que ver hacia mí mismo, ¿no? O sea, digo, hacia nosotros mismos. Porque miren lo que dice esta parábola, verso 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Verso 17, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Se acuerdan que en la parábola de los talentos, el Señor le dijo lo mismo a los buenos, ¿no? Le dijo, entra al gozo de tu Señor, no hubo diferencia. Al que hizo 5, al que tenía 5, al que tenía 2, no hubo diferencia. Pero acá sí, porque a todos les dio una mina. Fue algo que a todos les dio igual, ¿sí? Un espíritu, una fe, un Señor, un Padre, un bautismo, una esperanza, algo que es igual en todos. Pero uno lo explotó y llegó a 10. Eso es en nuestro esfuerzo en crecer en la salvación a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Ese es nuestro esfuerzo, ¿no? Ahora, esto sí se recompensa de una manera distinta. Dice, en lo poco, ¿qué quiere decir? En lo poco fuiste fiel, en lo poco 70, 80 años o 120 años que Dios nos conceda. En eso poco fuimos fieles. Dice, en lo mucho te pondré, pero tú hiciste 10, te voy a poner sobre 10 ciudades. ¿Por qué? Habla de ahí de un reino de Cristo, ¿no? Dice por eso que se fue a recibir un reino y regresar con ese reino, pero los conciudadanos que estaban no querían que él reinara sobre ellos. Y él regresa con el reino y con ese reino, dice, reparte el reino, ¿no? O sea, reparte la administración, cómo vas a reinar Cristo, ¿no? Entonces, a uno dice, tú reinas sobre 10 ciudades. Es la recompensa que está en Apocalipsis, cuando dice, al que venciere, le daré también, como yo he recibido de mi Padre,
autoridad para que rijas sobre las naciones, para que reines sobre las naciones, ¿no? Esa es la autoridad que Cristo va a delegar por el esfuerzo de vivir para Él y con Él, ¿sí? Sigue diciendo el siguiente versículo, el 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. 19. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Ahí ya no fue una gracia igual, ¿no? Ahí fue una recompensa por el esfuerzo de cada uno. Porque ahí noten que el tribunal de Cristo es para recompensar cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no? Entonces las buenas Dios las recompensa con total justicia. Uno se esforzó más, quién sabe, ¿no? Que en el lapso que se fue y se regresó, a lo mejor el que hizo nada más 5, a lo mejor dijo, pues yo nada más trabajo de lunes a viernes, ¿no? Ya el sábado y domingo, lo que sea, ¿no? Y el de 10 a lo mejor dijo, no, yo sí quiero trabajar día y noche, si se puede turnos, voy a meter horas extras y sábado y domingo, ¿no? O sea, claro que hubo un mayor esfuerzo de uno y de otro. Entonces, también el Señor fue justo y no recompensó al que se esforzó más, dándole más, en su regreso. Noten que todo es al regreso de Cristo. Por eso, en la era venidera, habla del reino milenial de Cristo. Cristo va a venir a reinar sobre la tierra por 1000 años y en ese reino nosotros vamos a participar de él, pero en diferentes magnitudes. Quizá todos salvos sí, dentro de ese reino, pero uno sobre 10 ciudades, otro sobre 5, otro a lo mejor sobre 1 y otro sobre nada. Salvo en el mismo reino, pero sin esa parte de poder disfrutar, colaborar con Cristo por 1000 años, ¿sí? Ahora, vean, vamos a ver 2 versículos que habla precisamente de que Cristo va a venir con su recompensa juntamente con él. Vamos a buscar Apocalipsis 22, versículo 12. Ya hemos visto en estudios anteriores cómo el tribunal de Cristo es exactamente al momento de su venida. Y el tribunal de Cristo va a ser en ese momento de su venida. Y es lo que nos afirman muchos pasajes. Ahorita solamente vamos a repasar 2, pero en el estudio de la serie de las coronas eternas, ahí vimos cómo en muchos pasajes habla de que Cristo en el momento de su venida es el tribunal de Cristo para recompensar las obras, ¿sí? Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, vean que la salvación es gratuita, es eterna y no es por obras. Pero acá, ¿qué está diciendo? Para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que aquí ya está hablando de un trabajo que va a ser recompensado. Esto no es por gracia, sino es por un trabajo que nosotros hacemos para el Señor y con el Señor. Mateo 16, 27 también habla del momento de la venida de Cristo y que en ese momento Él va a venir a recompensar. Mateo 16, 27, yo se los leo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, noten que es en la venida del Señor, ¿no? En la venida, dice, aquí yo vengo pronto con mi galardón juntamente conmigo, ¿no? Dice, cuando Él regrese, dice, Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, por eso esta parábola también dice, cuando Él regresó, mandó a traer a sus siervos, ¿no? Es el arrebatamiento, esa parte de la resurrección, primera resurrección de los justos, para presentarnos delante de Cristo en el tribunal para ser recompensados de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Ahora fíjense cómo el esfuerzo fue proporcional al galardón, ¿sí? Uno se esforzó para 10 minas y su galardón fue 10 reinar sobre 10 ciudades. El otro 5, su galardón fue recompensado y proporcional a lo que él produjo, ¿no? En minas. Ahora, esto no es ser más salvo o ser menos salvo, simplemente es lo que decía Pablo, dice, yo me esfuerzo para obtener una mejor resurrección, ¿sí? Y es donde en 1 Corintios 15 habla de los cuerpos celestes de las estrellas, dice cómo difieren de gloria una con otra. Claro que en el reino de Cristo, pues no va a haber una vergüenza que digas, yo estoy bien avergonzado aquí porque nada más reiné sobre una ciudad, ¿no? Todos vamos a estar con un gozo y con una alegría, pero aún dentro de esa alegría van a haber magnitudes de alegría, porque dice, bienaventurado el que, y hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, pero es como que tu incremento de esa alegría que vas a tener de gozarte con el Señor, porque también se acuerdan que en la parábola de cuando está la mujer a los pies de Cristo y está Simón el fariseo
Y Jesús cuenta una parábola de dos acreedores. Dice, ¿quién crees que va a amar más a su señor? Dice, pienso que el que amó, el que se le perdonó más. O sea que aún en el amor a Dios, en ese reino, va a ser diferente. O sea, unos van a amar más a Jesucristo y claro, todos los salvos amando al Señor, ¿no? Eternamente agradecidos por habernos librado de la ira de Dios y del lago de fuego. Pero en ese amor al Señor, uno le va a amar más. Y dentro de ese amor, unos van a tener mayor gozo de estar reinando con Él. Y dentro de ese mismo reino, uno va a estar reinando sobre 10 ciudades, otros sobre 5 y otros a lo mejor sobre 1 y otros sobre nada. Pero es proporcional a lo que nosotros hicimos con la salvación que Él nos dio. Por eso la Biblia nos exhorta, creced en la salvación que nos fue dada, esfuérzate en la gracia que hemos recibido, ¿no? O sea, ese es el esfuerzo en el cual Dios va a recompensarnos. Verso 20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Ahora, cuando nosotros vemos ahí la palabra pañuelo, en el original, ahora sí que la palabra original ahí para pañuelo es sudario. Cuando ustedes leen los evangelios, a Cristo, cuando murió, dice que lo envolvieron con un sudario, ¿sí? O sea, cuando alguien se moría, lo envolvían con sudarios. Ahí pañuelo es sudario. Ahora, ¿qué significa que Dios te da una mina y tú la guardas en un pañuelo? Es los que son cristianos, que dicen amar a Cristo, pero que toda su vida viven como muertos, alejados, o sea, sin algo de la vida de Cristo. Esos son los que tienen la mina envuelta en su sudario. O sea, yo ya recibí a Cristo, creo que es mi Salvador, pero yo vivo como se me da la gana, ¿no? Por eso Pablo también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Pablo también decía ahora, Cristo en mí es la esperanza de gloria, ¿no? Pero en otro pasaje también dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay muchos que su vivir no es Cristo. Cristo está dentro de ellos, pero el vivir de ellos no es Cristo, ni con Cristo, ni para Cristo. O sea, ¿qué es lo que Cristo nos está tratando de que nosotros notemos? Es que en su venida, a veces pensamos, ¿sabes qué? Ya recibí a Cristo y todos nos vamos para el real y todos iguales, ¿no? Bien conchas, ¿no? Pero Cristo está diciendo, no, no va a ser así. O sea, Él quiere y Él espera un fruto de nosotros. Por eso dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque hay algo que satisface el corazón de Cristo, que es vernos esforzándonos en Él, creciendo a la medida del varón perfecto. Esto que les estoy comentando, esta mina es lo de la salvación del alma, lo que hemos ya platicado, ¿no? La salvación nos fue dada en el Espíritu, pero ahora nuestra alma, aunque también es salva eternamente, pero hay una salvación que es para crecimiento a la semejanza de Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, sentir como Cristo. Cristo ya habita en nosotros, pero dice Pablo en Efesios 3, ¿no? Dice, para que Cristo habite en sus corazones. Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Ustedes ya tienen la mente del Señor, pero ahora hay que llenarla, ¿no? De su palabra, de conocerle, de esforzarnos para que nuestra mente piense como Cristo, ¿sí? O sea, ese es el esfuerzo que nosotros debemos de alcanzar en esta tierra. Por eso dice, negocien entre tanto que voy y vengo. Sí, es un lapso que Dios nos da. Verso 21 dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Noten que este siervo no conocía a su señor, porque su señor sí le estaba sembrando una mina, le estaba dando una mina a trabajar, ¿no? O sea que no lo conocía realmente, ¿no? Dices, él decía, tuve miedo de ti, o sea, dice, en el perfecto amor no hay temor, dice, porque el amor vence todo temor, ¿no? O sea, si nosotros estamos en el amor de Cristo, conociéndole, esos temores deben de desaparecer. Incluso, por decir, si ustedes me preguntan, ¿tú tienes miedo de irte al lago de fuego? De alguna manera, no. O sea, ¿por qué? Porque mi confianza no está en mis obras, sino en Cristo Jesús, que me salvó por su sangre. Esa es la confianza que Él nos da de la salvación. Si ustedes, o que alguien les pregunte, o ustedes le pregunten a alguien, y esa persona no te puede decir, sí, soy salvo del lago de fuego, seguramente no es salvo. Porque Romanos 8, ¿qué dice? Y este es el testimonio que el Espíritu Santo nos da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Esa salvación que Dios nos da es gratuita, eterna y es por gracia
por la fe que hemos nosotros depositado en Cristo Jesús en su obra. Pero lo segundo, que alguien diga, ¿tú crees que vas a recibir las coronas eternas, los galardones? Ahí sí, la verdad, o sea, yo no les puedo decir, yo estoy seguro que voy a recibir las 7 coronas eternas, los 20 y tantos galardones de Apocalipsis 2 y 3, las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis, las recompensas de Mateo 5 y 6. No, no estoy seguro. O sea, honestamente no estoy seguro y por eso nos esforzamos. Pablo, por eso, en Corintios dice, no sea que yo habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo sea descalificado. O sea, Pablo no está dudando de su salvación. Él está dudando de que en su carne él pueda perder algún galardón en Cristo. En Juan, en sus cartas dice, esfuérzate, dice, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, el galardón que tú vas a recibir en ese día, ¿no? Del tribunal de Cristo. Esta frase es porque nosotros debemos de entender que todo lo que ganamos en Cristo también se puede perder. Lo que no ganamos no se puede perder, pues no lo ganamos. La salvación no la podemos ganar, la salvación eterna no la podemos ganar, pues también no la podemos perder porque si alguien se pudiera salvar por méritos propios, entonces Cristo no hubiera muerto, ¿no? Pero lo que sí podemos ganar, sí se puede perder. Por eso también en Apocalipsis 2, cuando estudiamos las coronas eternas, dice que nadie tome tu corona. O sea, ¿qué estás diciendo? Ya tienes la corona, pero la puedes perder si no te pones buzo caperuzo, ¿no? O sea, esta parte es la parte del esfuerzo que nosotros debemos de tener en Dios. Dice, tuve miedo de ti. ¿Qué quiere decir? Que no estaba creciendo en el conocimiento de su Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el crecimiento en la vida eterna, el conocerle, ¿no? Por cuanto eres hombre severo. O sea, conocía una parte de la severidad de Dios, pero no lo conocía sabiendo que pues podía haber un castigo negativo, ¿no? Si lo conocía que era severo, no lo conocía realmente, ¿no? Verso 22 dice, entonces él le dijo, él se refiere a su Señor, dice, le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Ahora vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 5, 10 y 11, porque ahí precisamente también nos habla del tribunal de Cristo. Y habla precisamente aquí lo que dice este versículo, dice, ¿sabías que era yo hombre severo? O sea, tenía un conocimiento poquito, pero tenía un conocimiento de su Señor, ¿no? Es ese poquito de conocimiento que muchos que hemos sido salvos eternamente, cuando estemos ante Él, ese poquito de conocimiento de Dios no nos va a alcanzar para reinar con Él. Salvos, pero sin reinar con Él. Ese cuando dice, ¿sabías que yo era hombre severo? Indica que muchos cristianos es lo que hemos platicado, ¿no? Un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, pero como no tenían tanta sed de su espíritu, no bebieron más, o sea, solamente como las 10 vírgenes, tengo lo suficiente de aceite para que esté medio prendido y con esto me basta, ¿no? Pero no se preocuparon de llenar la vasija de más aceite, ¿no? O sea, ese esfuerzo, este trabajo. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí entra lo que está diciendo la parábola. Los mandó a traer para saber qué habían hecho, ¿no? Y es en la venida de Cristo. Acá dice, sea bueno o sea malo. Verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor. Noten la palabra conociendo. El siervo decía, conocía y sabía que tú eras hombre severo, pero no conocía el temor del Señor completamente. Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Miren, acá como Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, o sea, debemos de conocer su temor. El temor que yo les digo que, por si me preguntan, ¿tienes lago? Tienes lago. ¿Tienes miedo de irte al lago de fuego? Honestamente no tengo ese miedo. O que digas, de perder la salvación, tampoco tengo ese miedo porque no lo puedo ganar yo ni producir y es totalmente de Dios, ¿sí? Ahora, el conocer esa parte de que somos salvos eternamente también nos debe de traer consigo un agradecimiento, ¿no? De decir, Señor, tú me salvaste. Lo mínimo que puedo hacer es mínimo derramar el perfume. Yo sé que a lo mejor no voy a sufrir contigo la cruz, pero mínimo voy a derramar
este perfume porque te va a preparar para la sepultura, ¿no? Como lo que hizo María, ¿no? O sea, mínimo es entregarle nuestro amor al Señor. Por eso Salmos 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje, porque si de pronto se inflama su ira. Y cuando dice honrad al Hijo, es besa al Hijo. O sea, adora al Hijo, ámale, ¿no? Poquito, mucho, pero procura amarle. Pero acá dice conociendo el temor del Señor. O sea, no tenemos miedo de irnos al lago de fuego, de perder la salvación, pero tenemos un temor al Señor de que Él, efectivamente, Él puede destruir las almas. Dice, no temas al hombre que destruye el cuerpo, sino temed a aquel que sí puede destruir el alma. Temed a Él, o sea, no temed al lago de fuego, témele a Él, ¿no? Al Señor, o sea, es un temor reverente, lo que dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o sea, es el temor de guardarte, no por el lago de fuego, sino por Él, porque, o sea, por agradarle a Él, sabiendo que también es severo. Por eso Romanos también dice, mirad pues la bondad y la severidad. O sea, no solamente miramos que Dios es bueno, gracia, bondad, perdonador, pero también miramos la severidad. O sea, a pesar de que ya sé que soy salvo eternamente, no puedo vivir como yo quiera, como se me dé la gana, porque tengo un Señor, ¿no? Judas dice, hay muchos, dice, que toman en libertinaje la gracia de Dios, convierten en libertinaje la gracia de Dios, hombres impíos. Un pensamiento así indica que quizás no somos salvos. Muchos piensan que son salvos porque pues, se pusieron una bomba y explotaron en no sé dónde y piensan que son salvos por eso, ¿no? Tienen fe para salvación, pero ya hemos visto que la salvación, más bien la fe no salva, ¿sí? La fe no salva. Muchos piensan que por obras, que ya di esto, ya di el otro, yo soy salvo, ¿no? Porque me lo merecí. Tienen fe para salvación, pero equivocadamente no es en la obra de Cristo. Tienen fe para salvación, se ponen una bomba y explotan y piensan que son salvos. La fe no salva, la fe salvadora es la que está depositada en la obra de Cristo, ¿sí? En su obra redentora. Con ese pensamiento iniciamos y con esa fe nosotros nos mantenemos toda la vida. Pecamos, pero sabemos que hay abogado, ¿no? Le fallamos, pero sabemos que podemos regresar. Pero ahora, si tenemos esa fe, también es una fe para agradarle. Ok, me perdonaste, me salvaste de la muerte eterna, del lago de fuego, ahora te quiero servir, ¿no? O sea, debe de haber una respuesta de gratitud a nuestro Señor, ¿no? O sea, ese es nuestro temor reverente. Ahora, verso 24 de la parábola, dice, y dijo a los que estaban presentes. Ahora, noten que había cuando manda a traer los 10 siervos, habían ya presentes. ¿Quiénes son esos presentes? Son los ángeles que van a venir juntamente con Cristo en su segunda venida. Cuando dice, y dijo a los presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Los que estaban presentes es el séquito de ángeles que va a venir con Cristo. Cristo va a venir con todos los ángeles en su segunda venida. Por eso, la segunda venida no va a ser algo que de repente nadie sepa y ya vino y sonó la trompeta y nadie escuchó. No, hay un ángel que va a ir pregonando por todo el mundo. Dice, ahora ha venido el reino de nuestro Señor, ¿no? Todos los ángeles se van a mirar en los cielos. Cristo va a venir en el mar de cristal. O sea, Él va a venir sentado sobre el mar de cristal. Los 4 ángeles, que son 4 querubines, que les llama seres vivientes, van a venir con las ruedas de fuego, con rostros de león, de águila, de hombre, de buey. O sea, y Cristo va a venir sentado en su trono de gloria. Incluso va a estar rodeando la tierra por varios días, porque cuando manda a traer a sus siervos, nosotros nos vamos a presentar, pero el tribunal de Cristo no cree que va a ser un instante así de que cierra los ojos y ya terminó el tribunal de Cristo. Va a ser días. O sea, el tribunal de Cristo, imagínense todos los salvos de toda la historia presentándonos delante del tribunal de Cristo, y esto va a ser un periodo de días. Y durante ese periodo en la tierra es lo que es la batalla de Armagedón. Fíjense lo que dice. Ellos, que es el concilio celestial, le dijeron, Señor, tiene 10 minas. 26 dice, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí no está hablando de que se le va a quitar la salvación. Noten que el Señor, ahora sí que los siervos ya eran, ¿cómo se llama? Los siervos ya eran siervos de su Señor, ¿sí? Y en ese ser siervo, cuando ellos aceptaron a Él como su Señor, porque habían otros que no querían que reinase sobre ellos, Él les da unas minas, les da unas riquezas, ¿sí? Dice, les dio minas. Entonces, las minas no es la salvación. O sea, aquí cuando dice le quitaron la mina, no se refiere
le quitaron la salvación, porque las minas, ¿qué es? Un mismo Señor, un mismo cuerpo, un bautismo, una fe, un espíritu. O sea, bueno, esa es parte, ¿no? Pero también nos entregó por decir, bueno, muchas cosas nos entrega a todos que es una misma cosa. Ahorita podríamos enumerar una larga lista, ¿no? Pero eso que se nos dio en una misma cosa, dice en ese momento, quitádselo, o sea, quítenselo. Y dice, y dénselo al que hizo más, ¿no? Al que se esforzó más. Ahora, esta idea que aquí se plantea en esta parábola no es única de esta parábola. Les quiero enumerar nada más unos pasajes, si los quieren anotar, pero no los vamos a leer porque hablan de lo mismo, de que al que tiene, si no te esfuerzas, aún lo poquito que tienes se nos va a quitar. Está en Mateo 13:12, Mateo 25:29, Marcos 4:25 y Lucas 8:18. En todos estos versos habla de lo mismo, de que si ahora no nos esforzamos por Dios, en el reino venidero dice se nos quitará. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no fuimos fieles con la mina, o sea, con este trabajo nuestra alma, en ese momento se nos va a quitar. ¿Qué representaba la mina? Representaba el reino, ¿no? El reino que el Señor le iba a dar al siervo, porque dice, por cuando hiciste 10 minas, sé sobre 10 ciudades, es la equivalencia. Cuando dice, le quitó la mina, no habla de quitarle la salvación. ¿Qué le quitó? El reinar, a lo menos, sobre una ciudad. Le dijo, o sea, porque si se acuerdan, por cada mina era el reino sobre una ciudad, ¿no? Entonces a este le quitan la mina y se la ponen al que tiene 10. Entonces el que tiene 10 ya reinó sobre 11, ¿no? Pero dice, a este quítenle la mina, o sea que le quitaron la parte de cuando Cristo venga, el reino, o sea, la parte de reinar, el gozo que vamos a tener de reinar juntamente con Cristo. Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora fíjense que los que se sentaron en el trono son los que recibieron facultad de juzgar. En la parábola de las minas, ¿quién recibió facultad de juzgar de una manera mayor? El que se esforzó más, ¿no? En sus minas. Recibió una facultad de reinar sobre 10 ciudades, el que sobre 5, sobre 5. El que hizo de su mina nada y la escondió, se le quitó. Entonces, noten acá, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea que no todos van a recibir la facultad de juzgar, pero eso ¿por qué va a ser? Por no esforzarnos ahora, ¿no? Con nuestra mina. Luego más adelante sigue diciendo, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Miren que cuando venga un tiempo así bien difícil, y ahora sí que muchos a lo mejor no sabemos si lo pasaremos o no, o sea, digo, muchos, ¿no? Pero no todos. Pero los que se les permita ser decapitados es tu pase automático para reinar con Cristo. A lo mejor toda tu vida un relajo como Sansón. Y en el último, Señor, quiero hacer a lo menos esto por ti. Y se le cuenta en Hebreos, ¿no? Como un héroe de la fe. Fíjense acá, dice, vi las almas de los decapitados. Es como que tu pase ya en automático. No hiciste nada de tu vida en Dios. Y a lo último, en la hora de decidir por Cristo o no, aceptaste el camino, el camino estrecho y los decapitaron y ellos también recibieron la facultad de reinar. Dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Noten que aquí no es por causa de que unos del pueblo de Israel o porque uno sea malo o así, sino es por causa del testimonio de Cristo. Dice, los que no habían adorado a la bestia, porque esta es la condición. O sea, muchos siguiendo a Cristo y todo, pero al final a lo mejor adoran la marca de la bestia y a su imagen. Claro que ahí demuestran que jamás fueron salvos como Judas, ¿no? Dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, sí está hablando de un momento de reinar con Cristo 1000 años. Ese es el milenio, ¿no? El reino milenial en que Cristo va a venir sobre la tierra a reinar sobre las naciones del mundo. Es lo que está hablando la parábola. Dice, si ahora nos esforzamos en el regreso del Señor, la recompensa es reinar juntamente con el Señor en su reino, ¿no? Que recibió. Entonces vamos a regresar a la parábola. Hay que notar que el siervo malo no dejó de ser siervo, a lo menos no dice, tú ya no vas a ser jamás mi siervo. O sea, solamente le quitaron la mina, pero no dejó de ser siervo, o sea, la salvación no se perdió. Sí, el reinar con Cristo, ¿no?
Verso 27 dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ahora, aquí ya hay dos tipos de personas, siervos que aceptaron el señorío y el reinado de este señor, y gente o conciudadanos, dice, que no querían que él reinara sobre ellos, ¿no? Porque ahí ya se separa los que son salvos y los que no son salvos porque no quieren nada con el Señor. Los que son salvos, ya vimos, hay tres siervos acá, ¿no? El que produce 10, se esfuerza sobre 10, el que se esfuerza sobre 5 y el que de plano no hay un esfuerzo para con el Señor, pero no es de aquellos enemigos que dice este verso, dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. O sea, aquí ya está diferenciando de los 10 siervos, los 3 que se presentaron ante el Señor, y aquí los que no querían nada con el Señor. Pero noten la última parte, dice, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. O sea, muchos piensan que Cristo es total amor y corazones y rosas y chocolate, ¿no? Pensando que Cristo no va a hacer algo así, pero acá está diciendo que sí, ¿no? Pero ¿quiénes son los enemigos, los que no quieren nada con el Señor? Esto se conjunta muy bien con Apocalipsis 19, porque se acuerdan que dice que el cielo se abrió y que entró el que montaba en el caballo blanco, ¿no? Juntamente con sus santos que le seguían y los ángeles, ¿no? Para ir hacia la batalla de Armagedón. Y dice que en ese momento salía con su espada, dice, para destruir, ¿no? O sea, ese es el momento que acá cuando dice, tráiganme a estos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, dice, y decapitarlos delante de mí. Porque bueno, después de esta parábola, la parábola que sigue es la otra de Mateo 25, cuando dice que cuando Cristo venga y se siente en su trono de gloria, todas las naciones se van a reunir delante de él, ¿sí? Porque en ese sentarse de Cristo sobre todas las naciones, los que habrán sobrevivido a la batalla de Armagedón, de los que no fueron a la guerra, ellos van a ser traídos todos delante de Cristo y se van a presentar y ellos van a ser juzgados también por obras, no para salvación eterna, pero sí para permanecer en el reinado de Cristo, porque obviamente Dios le dice, o bueno, Cristo promete reinar juntamente con él sobre naciones, pero las naciones pues no van a estar vacías, ¿no? Ni modo que reinamos sobre pajaritos, sobre árboles vacíos. O sea, las naciones están llenas de gente. Zacarías 14 habla de los sobrevivientes de las naciones. Ahora, aquí cuando dice traedlos delante de mí para decapitarlos, ese es el momento de la venida de Cristo. Inicia con la batalla de Armagedón, todos los ejércitos de las naciones que se reunieron ahí para pelear contra Jerusalén y contra el que cabalga el caballo blanco, dice, se reunieron para guerrear contra él. Entonces, pues obviamente él viene, dice, estos son los que dice este verso, tráiganme a estos enemigos que no quieren que yo reine sobre ellos y decapitarlos delante de mí. Hay pasajes que dice que es tanta la matazón, la muerte, dice que durante 7 meses después, no, o sea, para enterrar todos los cuerpos, eso está en Zacarías, dice que 7 meses para enterrar a todos los que mataron en ese día, en ese momento. Dice que era tanta la sangre que subió hasta los frenos de los caballos. O sea, de todos los que se mataron en ese día de la venida de Cristo, dice era tanta la sangre que subía hasta los frenos de los caballos, está en Zacarías. Digo, habrá oportunidad de estudiar más con calma ese momento exacto, ¿no? Pero aquí noten que Cristo dice, tráiganlos delante de mí, pero ahí ya no va a ser para, ahora sí que misericordia, sino va a ser para un juicio, para matar. O sea, Cristo vino en su primer venida como un cordero y en la segunda él viene como un león, ¿no? A destruir y él viene como rey de reyes y señor de señores. Por eso les digo, el rey, nosotros vamos a confesar todos y nos vamos a doblegar ante él por las buenas o por las malas. Y aún entre los que le aceptamos como Señor por las buenas, hay 3 tipos de siervos acá, ¿no? El que de plano no quiso servir al Señor, pero no dejó de ser siervo, ¿no? Se hace claramente la distinción entre enemigos y siervos, ¿sí? Ahora, quisiera nada más rápidamente que comparáramos la parábola de las minas y de los talentos. Miren, la parábola de las minas, Jesús la dijo antes de subir a Jerusalén. La parábola de los talentos fue dicha después de que él vio el templo en Jerusalén, ¿no? Aquí en esta parábola se presentan 10 siervos, ¿no? Y en la parábola de los talentos se presentan 3 siervos. En esta dice que todos tenemos una mina,
¿sí? Y a todos se nos dio lo mismo, a nadie se dio más mina y a otro menos. Pero en la de los talentos, sí, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero todos a lo menos tenemos un talento, ¿sí? Ahora, aquí en esta parábola de las minas, el esfuerzo que hacemos por el Señor sí se recompensa de una manera diferente. Y en la de los talentos, lo que nos dado por gracia, no. En esa todos recibimos la misma recompensa, todos parejos. No hay distinción, ¿sí? Aquí el malo, el siervo malo, solamente es reprendido y menguado de su gobierno con él, porque recuerden, la mina representaba un reino, ¿no? Es menguado, le quitan el reino, el gobernar con Cristo. Y en la de los talentos no, porque en ese se acuerda que dijo siervo malo y negligente, dice, a este atando y echarlo a las tinieblas de afuera, ¿sí? Pero ahí nada más noten que el siervo en esta no perdió salvación, ni siquiera es contado entre los enemigos del Señor, ¿no? Es contado entre los siervos, pero un siervo negligente. Ahora, aquí vean cómo el esfuerzo del siervo sí es recompensado y es proporcional a su esfuerzo, y en los de los talentos, de acuerdo a lo que se produce, no hay mayor recompensa, porque de lo que Dios te da por gracia como un don único y natural, o sea, tú tienes que producir en eso, ¿no? Y claro que si alguien es durazno, pues no le va a decir, ¿por qué no me diste naranjas, no? O sea, Dios, de acuerdo a lo que te dio, es lo que nos va a demandar, ¿sí? Ahora, el Señor a lo menos busca los intereses, porque aquí también, ¿no? Dice, a lo menos lo hubieras metido en una mesa de cambio con los banqueros, dice, para yo recoger mis intereses. En las dos, Él quiere recoger intereses. Ahora, lo mínimo que podemos hacer es la colaboración, lo que ya vimos la vez pasada, ¿no? Como muchos colaboraban con Pablo en su ministerio y eran participantes, ¿no? Incluso con ofrendas, con su tiempo, apoyándole en los viajes, haciendo obra misionera juntamente con él. En esta parábola de las minas, el siervo dice que envuelve su mina en un sudario, ¿no? Y en la otra dice que lo entierra en la tierra. Porque muchos les dio talentos y lo entierran en la tierra, ¿no? Les dio el talento, por decir, musical y cantando para el mundo, ¿no? Cantándole al amor, a los árboles, incluso en el reggaetón, no sé, tontería y media, ¿no? Pero, o sea, qué mejor que ponerlo a los pies de Cristo, ¿no? Pero dice, no lo enterró, lo envolvió nada más. Representa a los cristianos que viven su disque vida cristiana como muertos, ¿no? Dijeron, ve tú a saber si son salvos o no son salvos, solamente ellos lo sabrán, ¿no? Pero, o sea, es como jugarte en la línea de entre salvo o no soy salvo, ¿no? Por eso la parábola del trigo y la cizaña es que muchos tienen naturaleza de cizaña, no son trigo, pero están entre el trigo, en el mismo campo, pero no dan el fruto de trigo, o sea, es esa parte, ¿no? De que estás como que entre una línea entre soy o no soy, ¿no? Por eso los que son trigo, muchos no llegan a la madurez también, ¿no? No dan el fruto, pero son trigo. O sea, este es el siervo. No dio fruto, pero sí era siervo. No fue echado a las tinieblas, ni al lago de fuego, ni fue decapitado con los enemigos. Solamente se le quitó la mina, ¿no? Fue menguado en el reino de su Señor. Aquí en esta, la salvación es dada por gracia, pero en ello yo debo de fructificar. Y en la de los talentos, no, los talentos son dados por capacidad, pero también debo de esforzarme en crecer en ellos, ¿no? Ahora, noten cómo en los dos tienen miedo y los dos dicen conocer a su Señor. Creen conocer algo de Dios y efectivamente conocen algo del Señor, porque aquí el Señor no niega que es severo, pero no lo conocían, que en su severidad también lo podía atar y echarlo a las tinieblas y también le podía quitar la mina, ¿no? No conocían esa parte del Señor, o sea que tenían un conocimiento de su Señor corto o a medias, y no había algo de su corazón en temor a Dios para fructificar para Él, ¿sí? Entonces, con este estudio, pues culminamos estas dos partes que habla de los negocios de Dios y de cómo nuestro esfuerzo para Dios va a rendir un resultado en la venida del Señor, ¿sí? Luego vamos a estudiar esta parte, porque con esta última frase, cuando dice, traigan maestros enemigos y los voy a decapitar, se conecta con la batalla de Armagedón. Porque la venida de Cristo, Él viene a recompensar, y ese día que suena la final trompeta, somos arrebatados con Cristo. Nos vamos a presentar delante de su trono sobre el mar de cristal, algo que está en Apocalipsis, me parece que 7 y 14, habla del mar de cristal. Dice, y vi una gran multitud que se paró delante del trono sobre un mar de cristal. Ezequiel 1 habla de que él ve el mar de cristal cuando Cristo viene, dice,
se abren los cielos, Cristo viene en el mar de cristal, los 4 seres vivientes, los querubines de gloria, que son como su carroza celestial, dice, y ellos ven uno, y Ezequiel dice, yo vi al que estaba sentado en el trono, ¿no? Y comienza a describir el trono y a Cristo. Ahí está hablando de la venida de Cristo. Ezequiel lo está mirando hacia arriba. Es la visión de Ezequiel, es los que en ese momento seamos arrebatados, vamos a ser arrebatados, pero vamos a encontrarnos con Él en los aires y lo vamos a estar mirando desde la perspectiva de Ezequiel 1. Y los que están muertos, si están en el tercer cielo y sean resucitados y vengan también a ese encuentro con Cristo, ellos lo van a ver desde la perspectiva de Apocalipsis, cuando dice, vi un mar de cristal y una gran multitud, porque ellos vienen del tercer cielo a los cielos de la tierra, y los que habremos vivido, dice Pablo, vamos a ser elevados a los aires y nos vamos a reunir con Él. En esa reunión es el arrebatamiento, pero también es el tribunal de Cristo, lo que dice acá, llamando el Señor a sus siervos. Y obviamente Él llama a sus siervos, pero abajo está todo el complot del Salmo 2, ¿no? Que dice, y todas las naciones rugieron y se juntaron para hacer guerra contra Cristo, ¿no? En el Salmo Apocalipsis 16 dice que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salieron espíritus como ranas para reunir a todos los ejércitos de las naciones para pelear contra él. Y Apocalipsis 19 habla de eso, ¿no? Noten que, por ejemplo, en Apocalipsis 14, Cristo viene sentado en su trono, ¿sí? Y en Apocalipsis 19 dice que Él viene montado en su caballo. Cuando dice que Él viene montado en su caballo, porque es después del tribunal de Cristo. El trono habla de juicio, de nosotros presentarnos ante Él, y el caballo habla de guerra, ¿no? Job dice, ¿no? Que rugen ante la guerra, no tienen miedo, ¿no? O sea, habla de que Cristo va a venir ahora sobre un juicio, pero para matar a los que se reunieron en la batalla de Armagedón. Y es ahí cuando todos los pueblos de la tierra van a ver parte de la gloria de Dios, y muchos para ese momento van a ser parte del equipo del anticristo, o bueno, claro que los que son o somos del equipo de Cristo, pues ya no vamos a estar en ese preciso momento en la tierra. Pero todas las naciones de la tierra lo van a ver, o sea, va a ser algo visible, va a ser algo que nadie va a desconocer ese momento. Obviamente, a partir de ese momento empieza otra sección, que es el reinado de Cristo sobre la tierra por 1000 años, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios.